Bien amigos, y a esta hora damos la más cordial bienvenida de este Huancayo, ciudad incontrastable, a Canal 21, al analista Ángel Delgado. Vía Zoom vamos a conversar con él. Buenas tardes, gracias Ángel. Gran ciudad, a toda la región Junín y a todos los amigos que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Se ha reunido el presidente Pedro Castillo con Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional. De ahí se ha desprendido el deseo del presidente de nombrar un gabinete de ancha base y de designar funcionarios competentes y de buena trayectoria moral y profesional. ¿Qué opinión le merece esa información? Bueno, yo creo que es importante, pero no solamente se ha reunido con el doctor Max Hernández, que es presidente del Acuerdo Nacional, un organismo que, bueno, vamos a analizarlo después, sino lo he hecho también con el monseñor Barreto, ¿no? El cual también, como Hernández, han anunciado estas buenas nuevas de cambios en el gabinete. Yo creo que se trata de un intento de dos personajes que tienen cierta representación en el país, sin duda alguna, para intentar rescatar a un gobierno que sin duda está pues a la deriva y en una situación muy precaria. Y la prueba de ello es que después de la Semana Santa, cuando algunos pudieron pensar que luego de los días de reflexión, recogimiento y de relativa tranquilidad, la cosa iba a amainar, pero no. Pero mire usted cómo el lunes, inmediatamente después del domingo de resurrección, el Cusco amanece totalmente paralizado, y cosa que ha obligado al ministro Torres a viajar de emergencia y a iniciar una mesa de negociaciones y diálogo, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia habida la semana pasada, antes de la Semana Santa, que conmovió el país y que tuvo como epicentro sin duda a la ciudad de Huancayo, a la región Junín, tengo yo la impresión que va a ser la nota, el telón de fondo que va a caracterizar el escenario político en el corto plazo. Y digo esto porque las razones que llevaron a miles de personas en Huancayo a movilizarse, y con las consecuencias trágicas y lamentables, pero la motivación es la misma que están levantando nuestros hermanos del Cusco, y seguramente son las mismas demandas, exigencias, reivindicaciones que tienen otros pueblos del interior, otras ciudades que se ven afectadas por el incremento brutal de los precios y la poca capacidad del gobierno para poder atender y resolver estos gravísimos problemas. Entonces, es en ese escenario donde se pretende revivir un acuerdo nacional que, si bien pudo tener algún tipo de importancia al comienzo del siglo XXI, cuando salimos de la dictadura fujimontesinista, y había que restablecer la democracia, hacer que los partidos se aboquen a la tarea de la reconstrucción democrática, luego de un periodo en el cual efectivamente se destruyeron instituciones y se aplicó medidas que tuvieron alta consecuencia social en lo económico y en lo militar incluso, que llevó, por ejemplo, a que el padre Lancier tuviera que tener políticas de indultos a todas aquellas personas que habían sido condenadas y sancionadas injustamente. En fin, para eso era necesario un amplio consenso, y bajo esos auspicios nace el Acuerdo Nacional. Pero de esa época, repito, de los comienzos fines del año 2000, y el comienzo del nuevo siglo, la verdad es que hay demasiada agua que ha corrido por el puente y las circunstancias son totalmente difíciles. Hoy día yo la verdad no entiendo cuál es la función de un organismo de esta naturaleza, cuando por ejemplo tenemos el Parlamento Nacional, donde están representados los partidos políticos, los mismos que estarían sentados en el Acuerdo Nacional, y siempre las organizaciones de la sociedad pueden participar. No hay ningún tipo de discusión. Lo que quiero decir es que se está levantando una expectativa que no tiene mayor fundamento, y se le quiere dar a este Acuerdo Nacional, que, repito, ya cumplió su función, y que hoy resulta envejecido y un verdadero armatoste,
para que pueda darle una suerte de nueva vitalidad a un régimen como el señor Castillo, que se viene cayendo y está siendo vapuleado en todas partes. Entonces yo creo que el monseñor Barreto ha ido a hablar con el presidente Castillo, a darle una suerte de extremaunción política, y el doctor Max Hernández, que es un reconocido psiquiatra, bueno, pues habrá visto las locuras y enfermedades febriles que animan a la gente que hoy está dirigiendo los destinos del país. Bueno, es una buena combinación entre el médico, especialista en la mente, y el sacerdote que se preocupa de las almas. Chequeando los diarios y hoy día el editorial del diario Correo hace una reflexión. ¿Quién responde por los fallecidos? Se han cumplido 2 semanas desde el fallecimiento de 8 ciudadanos en Junín, Ica, Huánuco, durante protestas contra el régimen de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Y hasta el momento ninguna autoridad ha respondido por estos lamentables hechos que en el pasado ya hubieran implicado hasta la caída de un presidente, como sucedió con Manuel Merino en noviembre del 2020. Así es, eso demuestra la inequidad, la falta de equilibrio y reciprocidad para tratar las cosas. Cuando se trata de personas vinculadas a ciertas ideas, a cierto movimiento, a cierta política, esas personas que perdieron la vida lamentablemente se convierten en héroes de la nación. Recuerden ustedes al señor Sagasti rindiendo todos los homenajes, invitando a los deudos a la ascensión de mando y recibiendo todos los honores. Tengo entendido que las familias han recibido una reparación cuantiosa, porque incluso los organismos internacionales vinculados a esta gente también reclamaron una cosa por el estilo. Sin embargo, cuando el señor Sagasti, bajo su gobierno, las fuerzas del orden mataron a 4 o 5 personas, no hubo igual comportamiento. Y ahora que hay 8 víctimas en distintas partes del país, pero sobre todo en Huancayo, vemos que lamentablemente pasan los días y no hay ningún tipo de respuesta. Por lo menos debería haber una investigación para saber si es que cómo se han producido estas muertes, si ha habido un exceso policial, si ha habido armas no autorizadas, o en fin, qué otra respuesta podría haber. Pero el hecho de que las personas y los deudos no tengan ningún tipo de explicación revela la indiferencia realmente cruel, tremenda, por parte de un gobierno que parece ser que esas vidas no son importantes. La del señor Inti y Bryan sí eran importantes y fueron elevadas a los altares de la heroicidad popular. Los muertos de Huancayo y de otras partes del territorio merecen el olvido y el desdén por parte de estas autoridades insensibles y hipócritas, como yo creo que hay que señalarlas. Doctor Ángel Delgado, otro tema que está ya en el tapete público el día de hoy es la propuesta que está haciendo el presidente Pedro Castillo para que el Congreso apruebe la castración química a los violadores. Y por otro lado también la exministra Sacieta ha indicado que se debería evaluar el tema de la pena de muerte para estos enfermos. ¿Qué opina usted? ¿Y cuál de las 2 soluciones cree usted que sería la adecuada, si es que está la solución que usted ve entre estos temas? Bueno, yo creo que la acción del gobierno es justamente prevenir el delito, porque la sanción al delito le corresponde a un órgano especializado que se llama Poder Judicial, y la investigación la lleva otro organismo especializado que se llama Fiscalía. Entonces, tenemos en el Perú un conjunto de penas muy severas para este tipo de delitos. Entonces, lo único que hay que exigir es que se operen los mecanismos institucionales y entonces esta gente que ha cometido delitos tan horrendos sean castigados como corresponde, conforme a ley. Ahora bien, si es que hay que modificar las penas, yo francamente creo que lo de la castración química es algo que le han dicho al oído al señor Castillo, no estoy muy seguro de lo que eso significa para él. Puede ser, sucede, hay algunos países que tienen esa medida como pena adicional, además de la carcelería. Y la pena de muerte a la cual dice la señora Sacieta implicaría pues que el Perú tenga que renunciar, y este es un tema muy importante, a la competencia de la Corte de San José de Costa Rica, porque el Perú, cuando se adhirió a estos tratados, renunció a aplicar la pena de muerte en su ordenamiento.
La única pena de muerte que tenemos nosotros es para los casos de traición a la patria y en tiempo de guerra. ¿Se da cuenta? Entonces, si se quisiera aplicar la pena de muerte, que yo creo que es un tema que puede discutirse sin duda alguna, más allá de lo que nosotros podamos creer o no, si disuade o no, tendría que denunciarse los tratados de la Convención Interamericana y salirnos de la competencia contenciosa de la Corte de San José de Costa Rica. Y eso en todo caso debería plantearse pues al debate público, porque bueno, puede haber pues posiciones a favor y en contra, y hay que esperar y hay que ver qué cosa es lo que piensa la ciudadanía de modo masivo. Interesante tema, doctor Ángel Delgado, para una siguiente conversación, esto de la Corte que usted mencionaba, de Costa Rica, ¿no? Sí, ¿qué tanto nos conviene estar ahí? Es bueno ilustrarnos porque la mayoría de peruanos de repente no conocemos, ¿no? Si es adecuado o es el momento de dar un paso al costado, en fin, quizá usted más adelante en otra entrevista nos pueda ilustrar. Sí, yo creo que es un tema muy importante porque hay otros temas como el tema, por ejemplo, el comportamiento de la Corte en el caso de una sentencia que ha dado un órgano peruano, el Tribunal Constitucional, y decirle a las autoridades que no cumplan un mandato judicial, a mí me parece una barbaridad. Pero en fin, eso, como usted bien lo ha dicho, será materia de otra conversación. Doctor Ángel Delgado, como siempre, una vez más, muchísimas gracias por su aporte al programa aquí de este Huancayo, Canal 21. Buenas tardes. Muy buenas tardes y hasta cualquier oportunidad. Muchas gracias. Muy gentil.